Presentando timer NE555. Tenemos positivo o negativo, que sería la alimentación. Tenemos un potenciómetro. Ahí está, donde girándolo en sentido horario aumentamos entre 0 y 10 segundos el tiempo de retardo. Antihorario lo recortamos. Y tenemos la salida. Tenemos un común, un normal cerrado y un normal abierto. Como podemos ver acá, trabaja 250, 220 voltajes alternos hasta 10 amperes. Y 30 voltios VDC, 12 voltios VDC a 10 amperes. Esta es una placa de retardo. ¿Qué significa? Que una vez que se active, le podemos programar entre 0 y 10 segundos que se active la salida. Un tiempo de espera antes de que se active la salida. Una vez activada la salida, se va a mantener hasta que la placa se deje de alimentar. NE555. Temporizador NE555. Tenemos fuente de 12 voltios. Esta es la conexión alterna. Línea neutro. Tenemos positivo, negativo, que alimentan acá, positivo y negativo, donde sacamos positivo y negativo para el sensor y la salida del sensor al negativo del timer. Este sensor trabaja de 6 a 30 voltios y tiene una salida NPN, es decir, un voltaje negativo. De acá mismo de la conexión sacamos un positivo que alimenta el positivo de la placa. Entonces el positivo de la placa va fijo, mientras que el negativo se lo da el sensor. ¿Qué significa? Que cuando el sensor se activa, se prende la placa. Si el sensor se desactiva, apaga la placa. En la salida vamos a trabajar con 220. Esta es una baliza que puede trabajar a 220. Tenemos acá el cable de alimentación. Tenemos línea, el rojo, neutro, el azul. Sacamos de línea al común, al medio, al común del relé. Este sería línea, a la mitad, al común. Luego, este relé tiene un normal abierto y un normal cerrado. En el normal cerrado, que es este azul, lo conectamos acá al azul, que viene acá al azul de la misma baliza. Es decir, que cuando yo enseguida encienda el 220, se va a prender. Y cuando active el relé, es decir, que activa la placa, el normal cerrado pasa a normal abierto. Por el contrario, el verde está en el normal abierto. Una vez que yo conecte la corriente 220, va a estar apagado. Y solo hasta que active el sensor y se active la placa, va a cambiar de estado. Entonces el normal abierto va a estar a normal cerrado. Eso lo vamos a poder ver acá. Conectamos la fuente de 12 voltios. En este momento, este timer puede ser programado con un retardo de activación entre 0 y 10 segundos. Actualmente está en 0 segundos, no más. Detecta la mano, se activa. Vamos a hacer una prueba ahora con la salida. Conectamos la conexión alterna. Sin estar activado el relé, el normal cerrado ya está pasando corriente. Por eso se activa la salida. Cuando yo pase la mano por el sensor y se active el relé, esta se va a apagar y va a encender la verde. Acá podemos ver. Acercamos la mano, quitamos la mano. Ahora, en este caso lo tenemos sin retardo. Con simplemente girar en sentido horario el potenciómetro, en unas vueltas vamos a ir graduando los segundos. En este caso
Si ven, pongo la mano y tarda un tiempo en activarse. Aproximadamente un segundo. Aumentamos un poco más el tiempo. Siempre en sentido horario. Aumentamos el tiempo. Y en antihorario lo reducimos. Hacemos la prueba de nuevo con el sensor. Aumentamos. Y después de un determinado tiempo, enciende. ¿Cómo funciona? Mientras está conectado, positivo o negativo, está recibiendo la placa de alimentación. Una vez pasado el tiempo, el relé se activa y queda encendido. La única manera que el relé se apague una vez pasado el tiempo es que pierda la alimentación. En este caso, se activa el relé. Hasta que yo no quite la mano, es decir, no deje de alimentar la placa entre la fuente y el sensor, la salida va a estar activada. Espera un tiempo y activa.